Abrir nuestras Biblias, los que se quedan, en el libro del profeta Isaías. Si ya lo tienen, pues díganme amén. Este tema va a ser a modo de introducción. Estoy planeando hacer una serie acerca de la familia. Vamos a ver en el 55. Vamos a tratar de leerlo todo porque de esta lectura voy a sacar algunos versículos que son determinantes para entender esta escritura. Si ya lo tienen, vamos a leerlo. Lo voy a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Dice: ¿alguien tiene sed? Venga y beba, aunque no tenga dinero. Vengan, tomen vino o leche, es todo gratis. ¿Por qué gastar dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno. Disfrutará de la mejor comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos. Escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes. Les daré el amor inagotable que le prometí a David. Vean cómo lo usé a él para manifestar mi poder entre los pueblos. Lo convertí en un líder entre las naciones. Tú también darás órdenes a naciones que no conoces, y pueblos desconocidos vendrán corriendo a obedecerte. Porque yo, el Señor tu Dios, el Santo de Israel, te hice glorioso. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer mal. Que vuelvan al Señor para que Él tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hace crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío siempre y produce frutos. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Ustedes vivan con gozo y paz. Los montes y las colinas podrán cantar y los árboles de los campos aplaudirán. Donde había espinos crecerán cipreses. Donde crecía la ortiga brotarán mirtos. Estas cosas les darán gran honra al nombre del Señor. Serán una señal perpetua de su poder y de su amor. Vemos aquí en este pasaje de Isaías 55 acerca de los propósitos eternos de Dios, dados a través de la proyección de su voz, de su boca, dando esa palabra que procede y trasciende para todos y en todo. Bueno, estaba analizando un poquito estos capítulos, estos versículos, porque podemos entender que Dios desde la eternidad
Dios no es un improvisador. Dios no improvisa nada. Dios no hace nada en caliente, no hace nada de ahí se va. Bueno, ya se están dando así las cosas, voy a hacerlas así, ¿no? Dios tiene ya un fin y un propósito eterno. Desde la eternidad, dice el Salmo 90, hasta la eternidad Él es Dios. Para Dios no hay tiempo, para Dios no existe el tiempo, para nosotros sí, porque estamos limitados en tiempo. Pero tenemos la promesa de vida eterna en Cristo Jesús. Y esto todo tiene que ver con el propósito que Dios tiene de su palabra. Dios le está dando un valor incalculable, un valor eterno, un valor sobre todo a lo que sale de su boca. Está invitando en este caso al pueblo de Israel, pero también a nosotros, porque Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y de siempre. Dios no va a cambiar. Dios no va a dejar de ser Él por acomodar algo o por que Él sea alguien que dice una cosa y luego otra. No. Dios es inmutable. Dios no hace, les vuelvo a repetir, Dios no hace nada al azar. Dios no hace nada improvisado. ¿Por qué digo esto? Porque Dios desde la fundación ya tenía en su mente una percepción, o ya tenía Él en su mente algo ya bien definido de lo que quería hacer. Así que nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer a su palabra. Hay un pasaje que me gustaría que leyéramos. Busquen por ahí Deuteronomio. Perdón, es Éxodo. Éxodo 25:40. Si ya lo tienen, pues digan amén. Amén. 25:40 dice así. Dice, mira, ¿a quién le está hablando aquí? ¿A quién le está diciendo, mira? A ver, esos lectores de la Biblia, ¿a quién le está diciendo esto? ¿A quién? Le está diciendo a Moisés, mira, hazlo conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Qué debe hacer Moisés? Dios le está dando aquí las medidas exactas. Dios le está dando los utensilios exactos. No le está diciendo que haga conforme ni le está pidiendo opinión, ni le está diciendo, Moisés, ¿tú qué piensas de lo que yo he sembrado en mi corazón, de lo que yo he previsto en mi corazón, de lo que quiero hacer, de mis planes que tengo? Acuérdate que dice este pasaje, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis ¿qué? Ni mis caminos son tus caminos. Dios no se va a adaptar a ti. Aunque por ahí haya personas que se hacen dioses a su conveniencia y hacen de Dios también a su conveniencia. Tienen una percepción de Dios como ellos lo conciben en su corazón. Y a raíz de esto forman un Dios de acuerdo a su condición, de acuerdo a lo que a ellos les conviene, de acuerdo a la conveniencia de cada quien. Así construyen su Dios. Pero aquí no es así. Para que en nosotros pueda haber este modelo que Dios preestableció desde la fundación del mundo,
de algo que ya estaba en sus planes desde la fundación del mundo, nosotros tenemos que venir y tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que venir y tenemos que hacer conforme a lo que Dios ya estableció. Le está dando todo desde lo más mínimo. Desde lo más mínimo es Dios. No hay lugar para que Moisés diga, yo pienso, yo opino, yo quiero. No le está dando esa opción. Aún las cosas más mínimas de las telas y de las cosas tan que nosotros podríamos decir, bueno, pues esto sí lo puedo hacer yo. Yo sí puedo tener aquí mi sello, o yo sí puedo añadirle esto a lo que Dios dice. ¡Claro que no! Dios ya tiene un plan preconcebido en su corazón desde antes que tú y yo fuésemos. ¿Por qué nosotros a veces no podemos llegar a ser ese modelo? ¿Por qué a veces nosotros no experimentamos lo que es ver esa veracidad que Dios nos habla de su palabra? Dice Él que su palabra no volverá a Él vacía. No son palabras al aire, no son palabras huecas, no son palabras que se dan y el viento se las lleva. Son palabras que ya desde antes Dios tuvo un modelo en su mente. Y ese modelo se lo está revelando, en este caso a Moisés. Y le está diciendo, haz conforme al modelo que se te mostró. ¿Y qué hace Moisés? Moisés no regatea con Dios. No, el Señor, si le añadimos esto, yo pienso que esto, pues yo también tengo derecho a expresar algo que yo quisiera que llevara también mi sello aquí. ¿Qué le dice Dios? No, haz conforme al modelo. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Tus caminos no son mis caminos. Para poder llevar este modelo tienes que apegarte completamente a este plan. Porque si no, simplemente vamos a ser personas frustradas. Estamos siendo rebeldes hacia Dios cuando no acatamos lo que Dios quiere. Hay un pasaje que por eso quise hablar de esto y está en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el versículo 14, 23, como les dije antes, esto es una introducción a lo que voy a hablar acerca de la familia, porque Dios ya tenía todo establecido. La familia es un plan que Dios ideó. Y Dios establece los parámetros y establece los pilares para tener una familia conforme a su plan. Y esto pues nos va a afrontar o confrontar a nosotros. La familia no solo es el papá y la mamá, también son los hijos. Y todos delante de Dios tenemos un rol importantísimo. Y Dios quiere que la familia funcione como Él la planeó. No como te dice el psicólogo, si usas su concepto. No como te dice el mundo, porque el mundo te va a dar, si tú consultas al mundo, ellos te van a dar una definición de lo que es familia, pero te estarán dando su modelo que ellos tienen en su mente, no el modelo que Dios tiene. Y para esto tenemos que ir a la raíz de todo esto. ¿Qué dice aquí? Mira, este es el principal propósito que nos hace, o la diferencia, o esto es lo que hace una diferencia entre nosotros y los demás. ¿Qué dice ahí en 14:23? Si alguien le da lectura, por favor. Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo digo. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Aquí está la clave. ¿Cuál es el modelo que Dios nos da? Miren, Él dice que Él estableció el corazón del hombre para un fin, para un propósito, y el plan que Dios ideó para el corazón del hombre es para Él reinar en el corazón, para Él tener el control de tu corazón, para Él sanar tu corazón.
para Él vivir y pensar y actuar y caminar en tu corazón. Dice claramente, lo voy a leer en esta versión, dice, y Jesús les dijo, el que ama, ¿a quién? A mi palabra. El que ama, ¿a quién? A mi palabra, porque mis palabras no volverán a mí vacías. Mi palabra tiene la autoridad y tiene el poder transformador, porque yo ya lo establecí desde un principio. Ya lo tuve en mi mente y de esa manera ya lo pude expresar. Esto funciona, esto es lo que debe de ser, esto es lo que va a hacer una gran diferencia entre lo que vive el hombre a su manera y lo que vive alguien que se somete a la autoridad divina de Dios. Cuando nosotros lleguemos y comprendamos que las palabras de Dios no son palabras viejas, no son palabras anticuadas. Una vez le estábamos dando consejería a una mujer y mi esposa le estaba diciendo, no, es que la palabra de Dios dice así, dice, ustedes piensan como ancianos. Ustedes piensan, ya la sociedad está evolucionando, ya la sociedad no piensa así. Esa es la mentalidad del hombre. Por eso dice claramente, mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Pero la palabra de Dios produce vida. La palabra de Dios produce efectos. Si nosotros, cuando nos enfermamos de cualquier enfermedad, nos dan un diagnóstico, y ese diagnóstico tiene que ser el que es. Y sobre ese diagnóstico que te dan un medicamento que le llamamos un tratamiento. Así le llama la ciencia o el doctor o la medicina, un tratamiento. ¿Y este tratamiento para qué es? Bueno, si tú tomas ese tratamiento y te lo tomas como es, ¿qué sucederá? Tiene que haber una mejoría. ¿Por qué? Porque es lo que debe seguir. Porque es lo que está prescrito por el médico. El médico para eso estudió. El médico para eso duró un tiempo en la escuela de medicina para aprender a tratar con el cuerpo humano. Pero si tú dices al doctor, ¿sabe qué, doctor? Está bien, deme el medicamento, pero yo me lo voy a tomar como yo quiero. ¿Va a funcionar? Así es en Dios. Y si esto funciona, mira, vamos a terminar este pasaje. Respondió Jesús y les dijo, el que ama mi palabra guardará. El que ama mi palabra guardará. Y mi Padre, ¿qué hace Dios? Y mi Padre le amará. Y vendremos. ¿Y qué? A Él. Y haremos morada con Él. Y vendremos a ti. Y viviremos en tu corazón. Y de esa manera se logrará el propósito de la palabra de Dios en tu vida, que es moldearnos conforme a la imagen de su Hijo. Regresemos otra vez a Isaías 55. Vamos a leer desde el 8 nada más. Y lo vamos a ver a qué es equiparable la palabra. Porque Dios nos da una ilustración de los alcances de su palabra a través de cosas cotidianas, de cosas que nosotros podemos comprender bien. Mis pensamientos, dice, no son, ¿qué? Vuestros pensamientos. Voy a leer otra vez en esta. Mis pensamientos no se parecen en nada a tus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de los que pudieras imaginarte. Pues así como los cielos están más altos que la tierra,
así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Aquí Dios nos está estableciendo una gran diferencia entre lo que es de estar dentro de su modelo o estar dentro de lo que tú decides vivir como modelo. Dice mis pensamientos. Cuando el apóstol Pablo está hablando en el capítulo 7, 8 y parte del 9 acerca de la regeneración, nos está primeramente enseñando de dónde venimos, de una mente o de una vida pecaminosa, donde nosotros hemos sido los que nos hemos apartado de Dios. Estoy hablando del género humano, donde el hombre es el que decide dejar a Dios y Dios le entrega una mente reprobada. Y cuando habla de una mente reprobada, está hablando de una mente que nada tiene que ver con Dios. Y así comienza la carta a los romanos, enseñándole al hombre su culpabilidad. Dios no es culpable. Dios no tiene la culpa de las decisiones que el hombre toma. Porque él, a causa de no haber tomado en cuenta a Dios, Dios nos entrega una mente reprobada. Una mente que no tiene nada que ver con Dios, una mente que se rebela contra Dios, una mente que de continuo quiere hacer el mal, una mente que de continuo está concibiendo en su mente pensamientos que no provienen de una mente renovada. Y esto es lo que vive, esto es lo que expresa, esto es lo que siente, esto es lo que hace. Pero luego en el capítulo ya del 7 en adelante, nos comienza a hablar acerca de la regeneración. Y nos habla acerca que nosotros tenemos que venir y nacer de nuevo. Nos da la ilustración de Juan 8, donde nos enseña, de Juan 3, donde nos enseña acerca de que si no nacieres de nuevo, no puedes ver ni puedes entrar. O sea, no puedes vivirlo, no puedes sentirlo, no puedes expresar lo que no conoces. ¿Por qué? Porque tu mente no es una mente como la de Dios. Tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Porque su palabra no haya cabida en tu corazón. Estamos hablando del poder transformador de la palabra de Dios. Estamos hablando de que la palabra de Dios no fue expresada como una palabra al ahí se va, sino que tiene un efecto profundo en el corazón del hombre para poder llegar a comprender el plan que Dios tiene en cada uno de nosotros. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino tiene que haber una transformación profunda de tu manera de pensar. Si nos transformamos por medio de la renovación, tiene que haber una renovación de vuestro entendimiento, cómo concebimos las cosas, cómo comenzamos a pensar. Tiene que haber un cambio profundo para nosotros poder entender cómo es que la palabra de Dios no vuelve a Él vacía, sino que es prosperada para aquello que Él envía. Y vemos aquí cómo Dios mismo nos da el medicamento o nos da la solución para poder comprenderlo. Cuando habla de conformidad, ya lo hemos explicado antes, está hablando de hacernos parte de. No está hablando de un conformismo de alguien que está así contento con su situación, no. Está hablando de alguien que está adherido, en este caso, al mundo. No os conforméis a este siglo, no os conforméis, no te mezcles, no te hagas una sustancia, no te hagas una solución con el mundo, sino transfórmate, sino que hay una transformación. Y la palabra aquí es metamorfosis.
Y la palabra metamorfosis quiere decir que es un cambio total y si es posible, de naturaleza. De una naturaleza pecaminosa a una naturaleza santa. Aquí es donde la gente no coincide cuál es el plan perfecto de Dios. Por eso hay muchos hogares, aunque sean cristianos, que se habla de divorcio. Por eso hay adulterio. Por eso no hay un modelo a seguir. Los hijos no tienen un modelo hacia dónde voy, qué debo hacer. No hay un patrón de vida conforme al mandato de Dios. Porque no podemos comprender a Dios. Porque no podemos acatar su palabra y que su palabra se haga vida en mí y yo poder ser portador de la vida en mí, que es Cristo Jesús. Claramente nos dice, si tú amas la palabra y la llevas a cabo, mi Padre te amará. Y vendremos y moraremos en ti. Y cuando Dios está en ti, no eres tú. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Ya no vivo yo, ya no soy yo, ya no decido yo, sino ahora Cristo decide en mí. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora hago, antes hacía otras cosas. Porque no moraba la palabra en mí. Porque la palabra no era quien regulaba mi estilo de vida, mi comportamiento. ¿Y por qué no lo regulaba? Porque la palabra no tenía sentido para mí. Pero una vez que viene el conocimiento de Cristo, puedo comprender ¿qué autoridad tiene la palabra en mí? Hace mucho tiempo yo leí una biografía de un estadounidense que se apellidaba Cameron. Este hombre vino a Guatemala y él le daba un valor tan profundo a la palabra que duró 10 años en Guatemala aprendiendo las lenguas originales de esos pueblos donde él llegó y tradujo la Biblia al dialecto de ellos. Vio que era más fácil que él les enseñase a través de sus dialectos, a través de su lengua madre, que él enseñarles inglés y poder explicarles la palabra. Él entendió esto y Dios le dio una habilidad tremenda, al grado que él aprendió esas lenguas madres profundamente y comenzó a traducir la Biblia en sus dialectos. Y cuando ellos comenzaron a leer la Biblia, cuando ellos comenzaron a ser transformados por la palabra, ellos comprendieron que esa palabra es una palabra viva, no es una palabra muerta, no es una palabra antigua, no es una palabra que pasó de moda, es una palabra que nos puede dar el énfasis principal del plan de Dios para nuestras vidas. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, Él está formalizando y está ideando la familia como una manera importante de poder llevar la semilla de una generación a otra. No es a través de algo que pues se está dando y ya así como se da y no, es algo premeditado. Dios ya tenía los planes, Dios ya tenía bien establecido lo que Él quería y por eso establece a la familia como una base de una sociedad. Búscalo donde quiera que veas y vas a encontrarte aún en lo secular que la familia es la base de tu sociedad. Y según esté la familia, así está tu sociedad. Según esté la familia, así está tu hogar. Porque esto fue establecido por Dios. Dice, si nos transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Nada más porque sí. Si Dios dice que tus pensamientos no son sus pensamientos, ni tus caminos son tus caminos. Si Dios dice que tu manera de pensar no es como Él quiere, no es como Él piensa, ¿qué debe haber para que compruebes
¿Qué vas a comprobar? Para que de esa manera puedas entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable, no es algo que, es que tengo que ir a la iglesia, es que la palabra me demanda esto y qué aburrido. Yo he escuchado a gente decir, qué aburrido es ir a la iglesia, qué aburrido es esto, qué aburrido es lo otro, cuando Dios nos demanda que nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Luego somos confrontados con lo que hay en mi corazón, con el deseo más grande que hay en mi corazón. Pero cuando tú vienes y eres renovado de tu mente y tus pensamientos son diferentes, empiezas a entender que Dios tiene un plan perfecto, preconcebido desde antes que el mundo fuese. Desde antes que todo fuera creado, Dios ya tenía, Dios no hace nada al vapor. Dios todo lo planea. Nuevamente te lo repito, le dijo a Moisés, haz conforme al modelo que se te mostró en el monte. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo ya vi, eso es lo que yo sé que funciona, eso es lo que yo sé que produce vida, eso es lo que yo sé, y para eso enviaré mi palabra, para que mi palabra cada día les dé vida. Sea como el pan, sea tu alimento espiritual, por el cual vas a estar fuerte espiritualmente, porque no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Cuando nosotros vivimos sin Cristo, vivimos ciegos, vivimos en la oscuridad. No tenemos un rumbo a dónde ir. Yo recuerdo una vez a un ancianito que predicaba la palabra y dice, cuando yo estaba joven y en mi pueblo no había luz eléctrica, las noches era una manera muy difícil de poder pasar por las calles. Había muchas fracturas entre los del pueblo, había ancianos con los tobillos quebrados, había gente que de repente chocaba, porque había noches oscuras completamente. Pero cuando hubo alumbrado, cuando llegó el alumbrado público, todos teníamos y todos veíamos por dónde caminábamos. Así es la palabra de Dios en tu vida. Cuando la palabra de Dios llega a tu vida, Él quita esa venda que hay en tu corazón, en tus ojos espiritualmente. Y comienzas a tener un rumbo hacia dónde caminar. Comienzas a caminar rectamente y ya no chocas, ya los obstáculos ya no son obstáculos porque los ves. Y puedes caminar libremente. Así es la palabra de Dios. También dice que es como el martillo que quebranta la roca, como el fuego que purifica la plata, el oro, que refina. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que quebrantar la roca. Tiene que, cuando dice quebrantar la roca, es que tiene que darle molde, tiene que moldear. La palabra de Dios tiene que moldearte. Cuando tú vienes y ya entiendes que Dios tiene un plan para ti, ya estás en sus manos. Eres como ese barro en sus manos. Y Dios comienza a hacer tu vida. Dios comienza a darle sentido a tu corazón. Comienza a darle sentido a la vida. Ya sabes que se convierte la oración en una necesidad. Ya no es una carga. Ya no es, es que no me gusta orar, o no puedo orar, o no me nace orar. Sino que empiezas a sentir la necesidad de buscar un tiempo para irte a orar a cualquier hora del día, o si estableciste un tiempo, ya sabes que esa noche o que ese momento es el momento en el cual te vas a encontrar con Dios. Ahora es un gozo. Lees la palabra y comienzas a ver y comienzas a entender palabras que solamente era literatura. Ahora las comienzas a sentir como vida. Ahora le comienzas a hallar sentido. Comienza Dios a revelarte a través de su espíritu lo que dice esa palabra. Y ya no es una palabra que no comprendes. Es una palabra que comienza a edificar tu corazón. Porque tiene que haber este proceso. Es como ese marro. Ese mazo que te está y que te está dando, pero es para tu bien. Es como ese horno donde tiene que ir el oro para ser refinado, y se tienen que salir las impurezas. ¿Para qué? Para que ese oro sea puro. Así es tu vida delante de Dios. Y si la palabra es
lo que te da la pauta para tú seguir. Si la palabra ya no es, la lectura de la Biblia ya no es algo tedioso, ya no es algo que, bueno, me propuse leer la Biblia, pero hoy no tengo ganas, no, ya es una necesidad, ya es parte de esa vida, de esa nueva vida. Ya es parte de poder comprender los designios de Dios, los planes de Dios. Ya no te conformas con cualquier palabra que oyes de alguien que está utilizando la palabra como una manera de manipulación o como una manera de obtener un beneficio. Ya comienzas a ver y dices, esto no es así. Comienzas a discernir el plan, el ABC de lo que es la palabra. Nos hace falta. Su palabra no volverá a él vacía, sino que será prosperada para aquello que le envíe. Él no está diciendo, a ver si la palabra produce algo, pues la voy a aventar a ver si funciona. Él ya está de antemano diciendo que su palabra va a funcionar. Ella está diciendo de antemano que su palabra no volverá a él vacía, sino que será prosperada para aquello que él ha enviado. Cuando Jesús habla de la palabra, de la parábola del sembrador, Él está hablando de una palabra que si cae en el terreno correcto, en la tierra correcta, en el corazón correcto, va a producir. No se va a convertir en infructuoso, sino que va a producir. Pero para esto tenemos que ser ese corazón. Yo no sé hasta dónde para ti sea tedioso leer la Biblia. No sé hasta dónde para ti sea algo difícil establecer un tiempo de orar y que tengas que ir a orar. Yo me acuerdo cuando en Valle, todos los viernes por la noche, todas las iglesias, bueno, no todas, sino algunas iglesias, se reunían los puros varones para ir a orar al Cerro de la Batea. Y éramos como 3 iglesias o 4. Jesús es el camino, Hermanos Unidos en Cristo, nosotros, y por ahí a veces nos unía una de acá del Rincón, y nos reuníamos y nos íbamos todos al cerro, y era un deleite. Yo estaba esperando el día viernes para poder ir a orar. Tiene que llegar ese momento en el que tienes que anhelar, tienes que desear su palabra. Ya no eres tú, ya sientes que te falta algo cuando no oraste, ya sientes que te falta algo cuando no leíste, ya sientes que te falta algo cuando no estuviste ahí en su presencia alimentándote, llevando esa relación íntima con Dios, y comienzas a comprender cuál es el plan de Dios. Comienzas a entender que mucho, desafortunadamente, de lo que se enseña en las iglesias no ha nacido en el corazón de Dios. Y comienzas a entender que el plan de Dios es que Él pueda morar en ti y Él sea el que gobierne tu vida y tu corazón desde adentro de ti. Eso es lo que Dios quiere. Y cuando eso es el modelo que Dios te mostró, lo vas a entender perfectamente, porque ese modelo estará viviendo en ti. Ese modelo se hará vida en ti. Es el plan de Dios, que Él habite en tu corazón. Tendrá que cambiar los patrones de vida. Tendrá que cambiar la manera en que veo la situación. Por eso el apóstol Pablo prevé y da por hecho que los que son espirituales tienen la mente de Cristo. Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Ustedes piensan como Cristo. Ustedes actúan como Cristo. No es algo presuncioso, ni tampoco es algo inalcanzable,
Eso tiene que ver con el hecho de que dejes que la palabra haga efecto en ti. Cierren sus ojos. Amado Dios y Padre, gracias por